estemos aquí, asimismo, esa palabra va a ser rema en nuestro corazón, amén. Con una actitud de gozo, preparados, felices, porque el Señor viene a traer palabra fresca. Bueno, como decía doña Nancy, estamos recolectando los juguetes. Quiero agradecer a todas las personas que hasta el día de hoy han donado y han apoyado esta obra que nació en el corazón de nuestros pastores del ministerio Glow Kids. Ha sido de bendición y yo sé que será de más bendición, amén. Muchas gracias, los motivo para los que falten. Hasta el próximo domingo los estaremos recogiendo. También quiero comentarles que el servicio de Navidad, los niños que ustedes vayan a traer deben de inscribirlos con la profesora Alejandra o conmigo, porque se les va a dar un refrigerio, un detalle. Entonces debemos de tener el cálculo de los niños que van a venir. Entonces, por favor, ustedes deben de inscribir, porque para nosotros es muy triste que de pronto vengan niños. Van a venir y vamos a tener de sobra, ¿cierto? Amén. Pero que vengan de pronto niños y no estén en la lista y uno diga, no, pues no se esperaban tantos niños. Así nos ayuda al ministerio a tener un cálculo de un presupuesto que necesitamos para ese evento, amén. Entonces, tanto los niños del liderazgo, los de la iglesia, los que nos van a visitar, deben de inscribirlos. Traigan más niños. Ese día es un culto no solo para ellos, sino también para ustedes, amén. Es para toda la familia. Dios nos va a dar palabra tanto al pequeño como al grande. Entonces, cada evento que la iglesia hace es importante apoyarlo, porque si nosotros lo apoyamos, vemos el respaldo de Dios y cada día van a ser más y más eventos que Dios nos va a permitir, amén. Bueno, yo le invito para que salude al que está al lado y lo sacuda. En el nombre de Jesús, todo espíritu de estupor se va en el nombre de Jesús. Y declaramos por fe que hay un espíritu, hay un remanente, que hay una palabra que va a entrar como espada de doble filo y que el cansancio se va. Dile al cansancio, te vas en el nombre de Jesús y vas a conectar el alma, el espíritu y el cuerpo y la mente aquí. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a entregar este momento al Padre Celestial y van a darle gracias por permitirte hoy estar en este lugar. Porque muchos quisieran estar ahí sentados y no lo pueden hacer. Y tú eres privilegiado. Gracias, Dios, porque tú has permitido que hoy estemos en este lugar, que estemos reunidos, Señor, para recibirte. Porque tú nos hablas a través de tu palabra, Dios. Gracias, porque podemos escucharla. Porque aún, Señor, no nos han quitado el privilegio de buscarte y de encontrarte. Te pido, Padre, que me uses grandemente y que a través de mí tú puedas llevar el mensaje que tienes para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, atamos todo espíritu inmundo que quiera robarse la palabra. En el nombre de Jesús. Y declaramos que ángeles guerreros con espadas desenvainadas hoy están en este lugar, en cada rincón de esta iglesia, trayendo sanidad, libertad, unción, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de comenzar, yo quiero saludar a las personas que están en las redes. Gracias por seguir la palabra de Dios. Gracias porque a través de este medio el Señor les permite escuchar lo que tiene para ustedes. Y quiero bendecir la vida de mi suegro Orlando, que hoy está de cumpleaños. Quiero que el Señor lo bendiga y que Él haga cosas grandes en su vida. Amén. Y también tuvimos el cumpleaños del servidor Camilo. Un aplauso para él. Y dentro de 2 días el de mi esposo. Amén. Bueno, Dios bendice a cada persona. No, Aleja todavía no ha llegado. La otra semana te felicitan. Amén.
Dios haga grandes cosas en sus vidas. Bueno, quiero tocar un tema, una palabra especial. Amén. ¿Cuántos tienen expectativa de la palabra? Amén. Y resulta que esta palabra es una hermosa palabra que el Señor me regaló hace 4 años en un momento muy difícil de mi vida, demasiado difícil. Y ese día Dios me da esta palabra y después de 4 años tiene cumplimiento. Amén. Dios es fiel. Y quizá Él te está dando hoy una palabra y tú de pronto digas, pero yo no estoy viviendo eso. Pero la vas a necesitar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y es esa espada y esas, esas armas que tenemos que tener guardadas y sacarlas en el momento necesario. Amén. Y llegar al momento en que la vas a sacar. Y esa será tu ancla para salir de esa necesidad. Y yo la titulé, no podemos dar por muerto lo que Dios no ha enterrado. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y a través de esta palabra tú te vas a dar cuenta por qué tiene ese nombre. ¿Cuántas cosas nosotros hemos desechado porque creemos que ya no está en el propósito de Dios? Pero resulta que el Señor aún no ha enterrado ese sueño. Aún ese sueño no se ha ido. Y dice la palabra, aunque tardare, la visión llegará. Amén. Y quiero hablarte de una persona, de una mujer en el libro del Antiguo Testamento y se llama Ruth. ¿Cuántos han escuchado de Ruth? Muchos, porque la historia de Ruth es muy conocida. Pero yo quiero que hoy veamos la historia de Ruth en otro enfoque, que quizá no lo habíamos visto, de pronto muchos sí, pero hoy quiero que conmigo te conectes, que no te pierdas, que no te desconectes de cada palabra. Y yo quiero que como lo hacen los niños, tú también lo hagas y comiences a imaginarte la historia de Ruth y comiences a escuchar la palabra de Dios y a llevarla a tu mente. Y resulta que tenemos el perfil de Ruth, era una mujer moabita, una mujer gentil, extranjera, de una tierra lejana a Israel, una mujer redimida. ¿Ustedes saben qué significa eso? Ahorita vamos a escuchar qué significa redimida. Una mujer obediente, una mujer que siempre permaneció fiel a Dios. Una mujer casada, pero después fue viuda. Una mujer que tenía un llamado escrito de parte de Dios. Qué especial era esta mujer, ¿no? Y resulta que el libro de Ruth es el segundo libro en el cual el personaje principal no es Dios. Uno de ellos es Esther, donde se habla de la historia de la reina Esther. Y el otro es Ruth. Todos los libros de la Biblia glorifican a Dios, pero en estos hay algo especial. Es un género narrativo. Nos cuentan la historia de 2 mujeres a las cuales a través de su vida podemos ver la palabra, el favor y la bondad de Dios. Pero él, en este libro de Ruth, no es el personaje principal. Como lo podemos ver en los evangelios, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en todos los otros, que hablan de su vida, hablan de sus mandatos, sus ordenanzas, pero aquí se va a hablar de la vida de una mujer. Y yo quiero que en este momento vamos a comparar unos puntos, no les digo cuántos para que no se asusten, con la vida de Ruth, y a través de cada punto lo vamos a comparar con nuestra vida. Por eso le digo, imagínense en cada versículo.
Y quiero citar el primer versículo que está en el capítulo 1. Utilicen sus Biblias también. Amén. Y si tienen nota, capítulo 1, verso 3 al 5. Y quiero que me ayuden también, para que no se duerman. Dice, tiempo después, ¿murió quién? Elimelech, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada... Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión, los 2 hijos de Noemí. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Amén. Resulta que en ese tiempo el esposo de Noemí se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Elimelech, muy bien. Ellos se fueron a Moab huyendo de las guerras de Israel. El libro de Ruth se escribe en el tiempo de los jueces, un tiempo duro de idolatría. Ellos corren a este lugar huyendo de todo lo que se levanta en el pueblo de Israel. Y allí uno de sus hijos se casa con esta mujer moabita. Y resulta que tienen un feliz, digámoslo, imaginémoslo, y hermoso matrimonio. La Biblia no dice cómo fue su matrimonio, solo dice que se casaron y que Ruth enviudó. Y el primer punto lo llamamos enfrenta tu dolor. Siempre se ha hablado de la viudez de Noemí, pero nunca hemos hablado de la viudez de Ruth. Decimos que Noemí, más adelante en la palabra dice que se sintió sola. Inclusive cambió su nombre porque ella sentía que el favor de Dios no estaba con ella. Pero yo me pongo en los zapatos de Ruth. Y ustedes se imaginan qué sentía Ruth al perder a su esposo. Ella se casó ilusionada, ¿cierto? Ella se casó, podemos imaginarlo, esperando que ese matrimonio tenga un fin feliz. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se han casado con esa ilusión? Levanten la mano. Ninguno. Nadie se casa contento. Ay Dios, hay que examinar los matrimonios de esta iglesia. Amén. Nos casamos con una ilusión, ¿cierto? Y así estaba Ruth. Pero Ruth tiene que enfrentar su dolor al que su esposo se muere. Y quizá cuántos sueños se mueren allí con ese esposo. Ruth ni siquiera había sido madre. Dice que 10 años después murió su esposo. Entonces llevaba un buen tiempo casada. Y ya tuvo que enfrentar ese dolor tan fuerte como lo es la viudez. Es un impacto que yo creo que nadie se espera que llegue tan rápido cuando está aquí parado haciendo sus votos matrimoniales. Pero llegó ese momento. Y yo te quiero decir, iglesia, en tu vida, ¿cuándo has tenido que enfrentar tu dolor? ¿Cuándo has tenido que enfrentarte a una pérdida física, espiritual, financiera? ¿Cuándo has tenido que aceptar que tus hijos no estén congregándose contigo? ¿Cuándo has tenido que enfrentar que ese hogar que tenías hoy ya no lo tienes? ¿Cuándo has tenido que enfrentar y gozar de una salud y quizá tener una enfermedad que solo la voluntad de Dios puede curar? O quizá has perdido un familiar o una frustración cuando tú oras por alguien y él no llega a los caminos de Cristo. O cuando estás orando por un compañero y ese compañero no llega, esa compañera no llega. Cuando lo único que tienes que hacer es esperar en Cristo, porque en tus fuerzas ya no hay más. No hay visión. No sabemos qué va a pasar y así estuvo Ruth en ese momento. Ella solo veía a su esposo muerto. En ese momento Ruth no veía nada más. Entonces, no sé si tú estás en ese momento o ya pasaste, o Dios no permita vas a pasar, en donde tu visión
se acorta. Pero luego dice la palabra en el mismo capítulo 1, en el verso 14, Ruth 1:14. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza. ¿A quién? A Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Amén. Resulta que en esa viudez, Noemí decide regresar al pueblo de Israel, porque ella escucha de que ya hay bendición en ese lugar. Pero ella lleva un dolor, ella va sola. Y entonces esta mujer le dice, yo te sigo, yo te quiero seguir, yo quiero ir a donde tú vayas. No importa, no sé qué va a pasar en la tierra de Belén, pero yo voy contigo. Y a esto lo llamamos permanece fiel, aunque no sepas lo que va a pasar. ¿Cuántas personas nos han dicho, ¿y para qué sigues a Dios? ¿Y para qué lo buscas? ¿Y para qué oras? Si tu propósito se murió, si lo que tú esperabas ya no está. Entonces, ¿qué bendición hay en seguirlo si tienes un fracaso? Y este es el momento de cerrar los oídos, iglesia, y permanecer en Cristo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Y entonces llega ese duro momento en el que nuestra esperanza se llama Jesús. Aferrarnos a Cristo tan fuerte como Ruth se aferró a Noemí. De decirlo, solo la muerte nos va a separar. Y en este contexto ni la muerte nos separa, amén. Porque después de la muerte física viene la vida en Cristo. Y entonces es donde nosotros tenemos que coger mano de eso que tenemos al lado, que es la palabra, y permanecer fiel. Es muy difícil seguir a Dios cuando lo que tú esperas no sucedió. Y entonces volver Ruth con Noemí a Belén, sin esposo, sin suegro, solas, abandonadas, sin trabajo. Qué duro es venir a la iglesia cuando tú sabes que no hay comida en la casa. Cuando tú sabes que ese anhelo que tenías ya no está. Que esa empresa que tú estabas apostando fracasó. Cuando tú ves que tu familia no te acompaña, ¿verdad? Qué duro es venir y sentarnos en esas sillas solos, amén. Pero es el momento de permanecer, aunque no lo veamos. En el capítulo 2, encontramos en el verso 10. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida y dice, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera, no era de ese lugar. Sí, lo sé, le respondió Boaz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Amén. Recibe esa palabra, iglesia. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste hoy a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Amén. Gloria a Dios. Apláudale con fuerza. Dios ve tu esfuerzo y Él no ha apartado su mirada de ti.
ella fue a un lugar, a unas tierras lejanas, y como era una mujer gentil, solo podía recoger las migajas y las espigas de las sobras de cebada que caían en el piso, porque ellas necesitaban el sustento para comer. Y ella le dice a su suegra: yo voy por ti, yo voy a trabajar. Y llegan a una hacienda de un hombre llamado Boaz, como lo leímos en la palabra. Y ella comienza a trabajar y le dicen a los empleados: tan solo déjenme recoger las migajas. Pero allí había un hombre que la vio y se acercó a ella y le dijo: he visto tu esfuerzo y yo te permito recoger no solo las sobras, también lo que hay aquí en este campo. Y le da la orden a sus capataces, digámoslo así, a sus servidores, que dejen caer más sobras para que Ruth pueda recogerlas. Amén. Qué hermoso. En el propósito de Ruth solo estaban las sobras, pero Dios veía el esfuerzo de ella. Esa fidelidad de Dios, eso que Ruth hizo con su esposo y con su suegra, Dios lo vio. Dios ve tu esfuerzo. Dios ve lo que estás haciendo. Dios ve tu ardua labor. Dios no ha apartado la mirada. Y dice la palabra que Él te recompensará grandemente por lo que has hecho. Amén. Y eso es poderoso, iglesia. Porque muchas veces hacemos tantas cosas que a los ojos de los hombres no son recompensadas. Quizás trabajando duro, pero el hombre no lo ve, pero Dios sí. Quizás estás doblando tus rodillas en las mañanas, en las madrugadas, por esa petición, por esa necesidad. Pero la palabra de Dios dice que ve a lo secreto y Él te recompensará en público. Amén. Y la recompensa de Cristo no es el reconocimiento aquí, es su respuesta a tu milagro. Amén. Entonces muchos dicen: ¿y por qué a este Dios le bendijo? Pero nadie vio al otro arrodillarse y quemarse en las madrugadas para que la gloria de Dios descendiera a ese lugar. Amén. Nadie en Israel conocía el proceso de Ruth. Nadie vio las lágrimas de Ruth. Nadie vio quizá el hambre de Ruth. Una mujer viuda es una mujer desamparada. Es una mujer que no tiene sustento, porque su sustento era su esposo. Y entonces, ¿quién iba a llevarle de comer a Ruth? ¿Quién le iba a ayudar a Ruth? Ruth solo tenía a su suegra, otra viuda. Entonces, cuando llega a ese lugar y recibe ese respaldo de este hombre, nadie supo cuánta hambre aguantó Ruth. Nadie conoce tu proceso. Por eso no todo el mundo lo entiende. Por eso no todo el mundo sabe tu dolor. Solo Cristo lo conoce. Nadie va a saber cuánto dinero tú perdiste en esa inversión. Cuánto tuviste que dejar atrás. Incluso cuánto te cuesta seguir a Dios. ¿Qué te ha tocado arrancar de tu vida para que Dios entre? Y eso cuesta. Decirle al pecado no cuesta. Decirle al mundo no cuesta. Estar hoy aquí sentados y no estar en el mundo cuesta. Amén. Porque es más los que están en el mundo. Pero Dios nos ha llamado a ser luz. Y Dios llamó a esta mujer a ser luz. Entonces lo que yo quiero decirte, iglesia, es que Dios ve ese esfuerzo. Y aunque tú te sientas hay veces solo, Dios no ha apartado su mirada. Aunque Dios está en silencio, Él está obrando. Porque vemos al final es su respuesta. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Nos vamos al capítulo 3, vamos avanzando, gloria a Dios. Y dice la palabra en el verso 1, un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo, báñate,
Perfúmate, amén. Vístete con tu ropa más bonita. Está diciendo, póngase bien guapa. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que él termine de comer y de beber. Fíjate bien donde se acuesta. Está pendiente. Después acércate a él y destapa sus pies y acuéstate allí. Pero le dijo, quédese quieta. Bueno, solo le dijo, acuéstese y quédese quieta. No le dijo más nada. Entonces él te dirá lo que debes de hacer. Y ella le respondió, haré todo lo que me dices. Ruth era una mujer obediente. Y dice la palabra de Dios que ella hizo todo lo que su suegra le dijo. Entonces Dios te dice, escucha sus coordenadas. Si Ruth no hubiera sido obediente, si Ruth no hubiera escuchado a su suegra, otra fuera la historia. En medio de ese fracaso, en medio de ese proceso que estás viviendo, Dios te está dando coordenadas. Amén. Escúchalas. No te apresures. Dios te va a decir qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, cómo tienes que moverte. Y cuando nosotros nos apresuramos a hacer las cosas a nuestro modo, ahí es donde viene la dificultad y donde torcemos los caminos de Cristo. Amén. Dios todo lo tiene en su plan perfecto y todo tiene su tiempo. Adelantarnos al proceso de Cristo trae consecuencias que a la larga nos van a costar lágrimas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios y actuar bajo su perfecta voluntad. Porque ninguno de los que estamos aquí sentados hoy puede decir que Dios no le ha hablado al corazón y no le ha dicho lo que tiene que hacer. Amén. Demos un aplauso al Señor por esa palabra. Y si tú dices, es que Dios no me ha dicho qué tengo que hacer, es el momento de apagar las voces del mundo y escuchar la voz de Dios, de ir al secreto y buscar su dirección. Porque cuando Dios nos da unas coordenadas, así el mundo diga que estamos equivocados, si Dios lo dijo, así se hará. Y si Dios lo dijo, Él lo va a respaldar. Amén. Y vamos terminando en el capítulo 4, en el verso 16 y 17. Yo quiero que paremos un momento antes de leerlo. Y después de que Ruth va a este lugar y hace todo lo que le dijo su suegra, resulta que este hombre la ve y le dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Y tú por qué estás acostada en mis pies? Y ella le dice, yo necesito que tú me redimas, me des honra, quites mi cilicio. En la cruz recibimos redención, perdón y limpieza, amén, por la sangre de Cristo. Y esta mujer necesitaba ser limpia de su viudez. Créanme, la viudez no es una opción que elegimos, pero sí es una vergüenza que se carga, porque es un fracaso terrenal. Ante la gente se cree que la viuda es digna de lástima, sola, ¿cierto? Abandonada, y lo dice la palabra, que la iglesia debe hacer cargo de sus viudas y de sus huérfanos. Y entonces ella llega y dice, quítame ese pecado, quítame ese fracaso, quítame ese dolor, quítame ese luto. Y ese hombre le dice, sí, pero hagamos las cosas como tienen que ser. Haz las cosas que tienes que hacer bajo la voluntad y el orden de Dios, amén. Así tienes su respaldo. Y él se va y dice, bueno, resulta que antes que yo hay un pariente más cercano que tú, que debe tener ese privilegio, yo no lo puedo hacer. Pero déjame, algo voy a hacer. Y se va y resulta que él habla con ese pariente y le dices, mira, hay una mujer de la familia de Elimelech, hay unas tierras que necesitan ser restituidas. ¿Tú quieres hacerlo? Y le dice él, sí, yo quiero hacerlo.
Pero entonces le llega y le dice, vos el tapadito, pero te tienes que casar con una mujer de esa familia porque con las tierras viene la mujer, amén. Y él le dice, entonces no, yo no, porque si yo me caso puede estar en riesgo mis herencias, yo te cedo el puesto. Y hubieron testigos y en ese tiempo, cuando se entregaban cosas de valor, se pactaban con una sandalia. Y este hombre se quita su sandalia, se la entrega a vos y le dice delante de la gente, yo te cedo las tierras y a esta mujer. Y resulta que él dice, y delante de todo el mundo que conste que ya es mía. Él se casa con Ruth, la lleva a su casa y tienen un hijo. Y dice la palabra de Dios, entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Verso 17. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Amén. Créanme en iglesia que esta palabra es poderosa y hermosa. No solo fue restituida Ruth, sino Noemí también. ¿Y saben por qué es hermosa? Porque una mujer gentil se convirtió en uno de los antepasados de Cristo. Madre de Obed, abuela de Isaí, bisabuela de David. Y ustedes saben que el linaje de David es el linaje de Jesús, un linaje de reyes, amén. Y entonces, ¿a dónde viene toda esta historia que yo les conté? Cuando Ruth quedó viuda, no murió con su esposo su propósito. Era el comienzo de uno nuevo. Ella no enterró sus sueños, apenas comenzaban a florecer. Tu fracaso te lleva hacia la dirección que Dios estableció para ti. Amén. Iglesia, yo quiero darles algo con todo mi corazón. Resulta que siempre veíamos, como les decía al inicio, la fidelidad de Ruth, pero no, de Noemí y de Ruth, pero nunca nos habíamos parado, inclusive yo lo recibí, a mí me impactó, como revelación de que el fracaso de Ruth la llevó a permanecer y a pertenecer a la historia de Cristo. Y si Ruth no hubiera sido viuda, ¿dónde estaba el linaje de David? Ruth creía que su vida estaba hecha cuando estaba casada con Malón. La Biblia registra que Malón era su esposo. Y resulta que ella dijo, ya me casé, como muchos pensamos, ya tengo mi hogar, ya tengo mi empresa, ya tengo mis hijos, ya tengo el ministerio, ya tengo todos los proyectos que teníamos pensados. Y resulta que Dios direcciona todo ese camino que tú crees tener preparado y te lleva hacia el propósito de Él. Inclusive un hombre diferente a vos era el que debía redimir a Ruth. Pero Dios siguió con su plan y lo apartó. Hizo que este hombre soltara su derecho y se la entregó al hombre que Dios tenía para Ruth. Esta palabra la recibí el día que estaba enterrando a mi ex esposo. Y me dice el Señor, te redimiré, te entregaré un nuevo hogar, te entregaré una nueva familia. Y 4 años después tengo un nuevo hogar, tengo una nueva familia. Y si yo no hubiese quedado viuda, yo no estuviera aquí en este altar contándoles a ustedes de la palabra de Dios. Porque a través de ese proceso yo conocí a Cristo. Y a través de ese proceso mi familia hoy está aquí sentada. Amén. Démosle gloria a Dios por eso. Entonces tu fracaso, tu pérdida económica, física, como tú la llames, es la que te va a llevar y te catapulta y te prepara para la bendición que Dios tiene para ti.
Solo el que lo vive es el que lo goza, se dice así. Y yo con autoridad les puedo decir, los sueños no se entierran cuando tú crees que ya murieron. Porque en el título decía, no demos por muerto lo que Dios no ha enterrado. Tú no des por finalizado lo que Dios aún no ha dicho que se ha acabado. Y si cargas un dolor de una pérdida, como se llame, piensa que Dios la transforma para su propósito. Vamos a terminar un año, iglesia, y quizá muchos de pronto no han visto esos frutos. O quizá se les dijo que era un año, amén, de puertas abiertas. Y esas puertas se cerraron. Pero no sabemos que ese no de Dios es un sí para su bendición, amén. Démosle un aplauso al Señor por esto. Y yo quiero hacerte una pregunta. Quiero que te quedes con esa pregunta y que la reflexiones. ¿Qué es lo que tienes que dejar de ver como una pérdida para llamarlo oportunidad? Para llamarlo nuevo comienzo. Los invito para que se pongan de pie. Vamos a adorar al Señor en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a declarar que Dios ha sido fiel. Y en medio de